Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres. Jesús Urbina es el director de Luz Radio, que está integrado en el sistema de medios de la Universidad del Zulia. Y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @gandrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Alfonso Ferrer. Él atiende esta llamada desde Tenerife, en España. Alfonso es autor del libro El reloj del fin del mundo, por la editorial Nautilo. Saludos, Alfonso, bienvenido. Hola, Gabriel, ¿qué tal? El fin del mundo tradicionalmente ha sido una preocupación religiosa, pero en las últimas fechas, pues, pensadores seculares también le han dedicado mucha atención a este asunto. ¿Tú dirías que no es tan nítida la separación entre la preocupación religiosa y la preocupación secular? Bueno, la verdad es que es muy interesante esa pregunta, Gabriel, porque realmente todo tiene mucho que ver, pues, con la inspiración religiosa en la que se mueve nuestra sociedad. Realmente está en nuestra cultura y nuestras enseñanzas. Por ejemplo, todo viene en principio de la visión judeocristiana, ¿no? Del mundo, de cómo se desarrollan las cosas. Por poner un ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Que es un libro bíblico, establece un poco, impone en la sociedad actual incluso, ¿no? A pesar de ser un libro que se escribió hace 2000 años, impone una visión lineal del tiempo, ¿no? Porque en su momento, según se establece en las antiguas enseñanzas en la Biblia, hubo un momento en que se creó el mundo, el universo y todo lo conocido, y algún día ocurrió este apocalipsis según el cual pues todo se va a terminar. Esto difiere de esa visión un poco más orientalista que hay en algunas tradiciones como la hinduista, donde hay una visión quizás distinta, más cíclica de las cosas, ¿no? Donde hay una especie de retorno y tiene mucho que ver con cuestiones como la reencarnación. Pero aquí todo es más lineal y cuando llegue ese día o ese fin del mundo ya no hay marcha atrás y la realidad será totalmente distinta. De ahí un poco todo el predicamento que tienen todas estas teorías relacionadas con el fin del mundo, lo que hemos vivido recientemente, ¿verdad? Con el tema de los mayas, del fin del mundo maya, y tantas otras teorías que tienen una gran difusión debido, como digo, a esta semilla, ¿no? que tiene que ver con lo religioso. Pero ¿tú crees que si Juan de Patmos no hubiese escrito ese libro, quizás nosotros no estaríamos tan preocupados por meteoritos y calentamiento global, o igualito hubiésemos llegado a esa preocupación? Pues es posible, es muy posible. Yo creo que todo lo que se escribió en su momento, en la Biblia, en el Apocalipsis más concretamente, y bueno, y cuando se dejó constancia de que el regreso, la segunda venida de Jesucristo iba a ser inminente, que ese es un detalle clave, y esa inminencia, desde entonces, desde ese momento, las primeras comunidades cristianas ya esperaban con ansia, ¿no? Cualquier señal que pudiera hacer pensar que estaba por llegar, esa segunda venida de Jesucristo se va a producir en cualquier momento, y de ahí un poco determinados acontecimientos muy significativos como eran, por ejemplo, los cambios de milenio, ¿verdad? Claro. Nosotros vivimos hace 14 años este cambio de milenio y esos temores al año 2000 concretamente en este caso, donde se hablaba, si te acuerdas, de que se iban a caer los sistemas informáticos por un error en los sistemas operativos, y un poco ya ha transformado ese miedo apocalíptico en algo más moderno y más tecnológico, pero para que veas cómo sigue estando presente en nuestra sociedad moderna y tecnificada. Desde luego tiene mucho que ver con esa supuesta segunda venida de Jesucristo, que bueno, indicaría la instalación de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Que indicaría una nueva realidad, no en sí mismo quizás, según hacen algunas interpretaciones, algunos autores, que se acaba todo de manera tajante, sino que vendría una nueva era, pues en algunos casos se entiende como de prosperidad y bueno, se hace una lectura en sentido positivo en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, yo veo que la visión religiosa, a diferencia de la secular, ofrece más optimismo, porque bueno, está bien, va a venir el anticristo y va a haber una gran batalla con la ramera de Babilonia y todo aquello, pero al final el bien va a prevalecer. En cambio, en estos apocalipsis seculares que tú reseñas en el libro, no son muy optimistas. O sea, si hay un holocausto nuclear o las máquinas se rebelan, ahí la humanidad no tiene mucha esperanza.
O sea que en cierto sentido me parece a mí que estos apocalipsis seculares pues son bastante más pesimistas que las fantasías religiosas de hace 20 siglos. ¿Cómo ves tú eso? Sí, sí, en el fondo yo sí creo que haya una especie de esperanza, incluso en las teorías más modernas y más catastrofistas, siempre hay un mensaje de esperanza, porque si tú te das cuenta, o yo por lo menos lo percibo así, en los últimos años, yo por ejemplo a mí me ha servido de mucho, me parece que hemos tenido un laboratorio en ese sentido con el tema del 2012, como nunca se había visto, ¿verdad? La gente está en el fondo ansiando, deseando que ocurra este punto de inflexión, esta especie de apocalipsis, este punto de no retorno, porque eso impondría la llegada de una nueva era, se supone, de prosperidad. Yo creo que esto es consustancial a casi todas las teorías relacionadas, apocalípticas, milenaristas o relacionadas con el fin del mundo, ya sea desde el punto de vista religioso, que ahí, como dices tú, está bastante claro, porque con la segunda llegada de Jesucristo había un nuevo periodo en el cual se impone una justicia absoluta y bueno, todo sería se hace una lectura absolutamente positiva de todo lo que está por venir, pero también en estas teorías más modernas y más seculares, yo creo que sí. Pero mi pregunta es, si llega un meteorito y choca contra la Tierra y toda la humanidad perece, ¿qué esperanza hay ahí? O sea, yo veo esto muy trágico y muy tétrico. ¿Qué bueno se puede sacar de eso? Yo lo veo como tú. O sea, poca esperanza podría haber yo en ese sentido, ¿no? Claro. Siempre está, lo religioso siempre está de fondo en esa lectura y siempre parece que puede haber, pues claro, sería el reinicio de una nueva etapa donde había otra Adán, otra Eva y todo se vuelve a repetir, por lo menos según las determinadas lecturas más de corte místico, nueva era, incluso si quieres. Y al final todo está en el mismo saco, porque lo religioso está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, te llegaría a decir, porque es casi indisociable, no está en nuestra cultura y en nuestra educación, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar del apocalipsis, pero ya visto por científicos, dejando el asunto religioso de lado. Durante la Guerra Fría, pues en la medida en que se conformaron los dos grandes polos de poder militar, siempre hubo un terrible temor de que pues un malentendido pudiera generar una tercera guerra mundial, que a diferencia de las dos primeras, esta contaría con armamento nuclear. Y de hecho la crisis de los misiles en Cuba, pues estuvimos muy cerca de eso. Y Carl Sagan, que fue un gran divulgador científico, advirtió mucho sobre este peligro. ¿Qué tan plausible es ese peligro hoy? Pues mira, Gabriel, desde luego que es un peligro que pese a que la Guerra Fría parece ser que ha pasado, que es algo del pasado, ¿verdad?, con el desmantelamiento del bloque soviético y tal, pero digo que parece ser porque como podemos comprobar, ¿verdad?, está este problema que tenemos ahí en Ucrania, donde hay un recrudecimiento a través de esas fuerzas, ¿no?, que chocan frontalmente, como es Occidente y Rusia. Pero vamos, en lo referente a lo nuclear parece que es un miedo del pasado y que en cierta manera este miedo a lo nuclear, que era algo muy presente, porque yo me acuerdo de niño, en mi caso yo tenía un miedo atroz a todo lo que se comentaba durante los años 80 sobre estas cuestiones, sobre las intervenciones, determinado tipo de intervenciones en el mundo en donde entraban en conflicto estas dos partes. Parecía que en cualquier momento se iba a desatar un acontecimiento nuclear irreversible, ¿no? Y parece que todo esto parece cosa del pasado, pero parece ser, y esto por lo menos es lo que dice el panel de científicos atómicos, del cual siquiera hablaremos luego, en su informe, parece que hay un recrudecimiento en los últimos años, porque sobre todo después del 11S, de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, hay un nuevo tipo de terrorismo, que es este terrorismo de corte yihadista o islamista extremista, ¿no? Que es un terrorismo que antes no había conocido, por lo menos en tiempos modernos la humanidad no había conocido, es un terrorismo que no tiene ningún tipo de mesura, no tiene ningún tipo de límite. Y se piensa que como hay una especie de mercado negro de elementos nucleares, sobre todo en Oriente Medio y en Rusia, después del desmantelamiento del bloque soviético, pues se sospecha que podría haber habido un gran mercado de elementos nucleares, pues algún grupo disidente o terrorista podría hacerse con este tipo de elementos y fabricar un artefacto que pudiera, pues, intentar repetir lo que pasó con el 11 de septiembre, pero en este caso con alguna bomba nuclear. Imagínate el acontecimiento, ¿no? Porque si lo que se quiere es, en el terrorismo de este tipo hoy en día, prima lo espectacular, ¿no? Prima pues lo que vimos en las Torres Gemelas, ¿no? Esa retransmisión en directo de lo que estaba, de la catástrofe, ¿no? Pues con una bomba nuclear esto sería una cosa tremendamente terrible.
terrible y posible, según se informa en este boletín del panel de científicos atómicos. ¿A dónde fue a parar los misiles después del colapso de la Unión Soviética que tenía Rusia? ¿Están ahí en Rusia o sabemos dónde están? Claro, se supone, Gabriel, que gran parte de esas ojivas nucleares han sido desmanteladas. Se calcula que aproximadamente desde los años de la Guerra Fría, pues los últimos 25 años aproximadamente, 25 o 30 años, se pueden, las dos potencias beligerantes en aquel momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia, pueden haberse desprendido posiblemente de un 60-70% de ese material, puesto que ya no hay ese enemigo, ¿no? Pero siguen conservando gran parte de ese arsenal. Sin ir más lejos, se estima que hoy en día existen en el mundo unas 26.000 cabezas nucleares. 26.000 cabezas nucleares, y gran parte de ellas están preparadas para ser montadas en dispositivos balísticos para ser lanzadas en cuestión de 15 minutos. O sea, en el momento en que alguien, por error, por accidente o intencionadamente, apretar el botón rojo, la otra parte enfrentada en el conflicto, la otra parte implicada, podría desplegar su arsenal en cuestión de minutos. Este es uno de los grandes problemas, ¿no? Terrible, me recuerda a Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, esa famosa película donde precisamente se narra con mucha sátira ese escenario que tú has señalado. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Alfonso, y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el escritor Alfonso Ferrer. Él es autor del libro El reloj del fin del mundo, por la editorial Nautilus, y venimos conversando sobre algunos escenarios hipotéticos que podrían acabar con la especie humana. Además del holocausto nuclear que estábamos mencionando en el segmento anterior, Alfonso, recuerdo que en la época de los 80 Carl Sagan hacía mucho énfasis en que no es solamente que de un bombazo puede desaparecer la humanidad, sino que puede generar también lo que él llamaba un invierno nuclear, es decir, que una gran nube de humo se puede subir hasta la atmósfera, y eso bloquearía la llegada de los rayos del sol y eso generaría tremendas catástrofes, que según entiendo así fue como se extinguieron los dinosaurios. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre eso? Sí. Carl Sagan, el gran divulgador, como bien apunta, fue pionero en la divulgación de numerosas cuestiones relacionadas con lo científico, con lo cosmológico, pero también en este campo. Y mira, todo viene incluso desde una época anterior a de Carl Sagan, cuando en una de las misiones Mariner, en una de las misiones que se envió a Marte en los años 70 creo que fue, los científicos de NASA se quedaron bastante perplejos cuando, tras una tormenta de polvo de estas gigantescas de las que ocurre en Marte, ¿no?, que casi prácticamente inundaba al todo el planeta en una especie de tormenta de humareda, vieron que la superficie del planeta a nivel del suelo se enfriaba de una manera notable, bastante considerable. Y esta era la semilla de lo que después posteriormente se conoció como el fenómeno del invierno nuclear, ya después desarrollado por Carl Sagan y otros autores. Precisamente Carl Sagan y otros científicos elaboraron un informe bastante significativo a principios de los 80, el informe TTAPS, en relación a las iniciales de los apellidos de las personas implicadas, entre ellos, como digo, Carl Sagan. En este informe básicamente era la primera vez que se hacía, además, ¿no?, con todo este caldo de cultivo, ¿no?, de la Guerra Fría y el posible conflicto nuclear. En este informe, se hacía un modelo informático en el que se simulaba un conflicto nuclear. Y se sacaron varias conclusiones. Una de ellas es que no existen conflictos nucleares locales. Si alguien dispara una bomba nuclear, esto produciría una escalada que al final se ampliaría a nivel global. Todo el mundo quedaría implicado porque los elementos radioactivos que quedan en la atmósfera, pues al final se expanden por todo el planeta. Y una serie de detonaciones nucleares, aunque fueran una parte del planeta, levantarían tal cantidad de tierra, de elementos hacia la atmósfera, que sumirían al planeta en una especie de oscuridad que duraría varios años. Esa oscuridad, pues claro, haría que los rayos del sol no llegaran a la Tierra, habría problemas de hambrunas porque no habría fotosíntesis por parte de las plantas, no habría alimentos, se perderían cosechas, habrían fenómenos meteorológicos tremendamente adversos como nunca vistos con anterioridad, y la temperatura pues
bajaría considerablemente, dando lugar a esto que hablamos del invierno nuclear. Sería un escenario realmente apocalíptico, y esto se consideró en su momento seriamente, ¿no? Pero Carl Sagan dijo, o este informe dijo más o menos cuánto tardaría la humanidad en extinguirse después de un bombazo. Bueno, lo que dijo concretamente es que se estima que en un conflicto nuclear, en un plazo corto de 1 o 2 meses, morirían alrededor de 1.000 millones de personas. Wow. 1.000 millones de personas, que esto se dice pronto. Y otras 1.000 millones de personas irían pereciendo con el paso de los años debido a las múltiples enfermedades generadas por la radioactividad, porque la radioactividad quedaría en la atmósfera durante un montón de tiempo. Esto no se iría así como así, porque son elementos que tardan mucho en disiparse, ¿no? Y también producto de hambrunas, enfermedades diversas, etcétera. O sea, 1 o 2.000 millones de personas perecerían en una posible guerra nuclear, ¿no? ¿Habría lugares donde es Según más este informe, ¿no? habría lugares donde Este es más modelo, claro. habría lugares donde es más fácil refugiarse, zonas más vulnerables que otras? Hombre, en principio se entiende claro, depende un poco de lo cerca que estás de las zonas consideradas como conflictivas, ¿no? Por ejemplo, si el conflicto tuviera lugar, pues imagínate, lo que hay que considerar es dónde están los escenarios bélicos posibles, ¿no? Los escenarios donde pudieran desarrollarse un posible conflicto nuclear, como por ejemplo sería India y Pakistán, como sabemos, 2 potencias que han estado disputándose ese territorio de Cachemira, ¿no? Sí. Y que han estado a punto de llegar a las armas, 2 potencias nucleares, como digo, en varias ocasiones. Pues los países o las personas que vivieran cerca de esa zona, pues lógicamente quedarían afectadas más inmediatamente. El resto del planeta, pues acabaría viviendo sus efectos negativos con el paso del tiempo, con el paso de los años, pero esto afectaría a casi todo el planeta, eso está claro. Dudo que hubiera un lugar donde poder refugiarte, a no ser que fuera una especie de búnker subterráneo, ¿no? O te pregunto, ¿qué tal territorios muy aislados como Nueva Zelanda o la isla de Santa Elena, que territorios no son muy grandes, pero sí lo suficientemente aislados de otros continentes? ¿Hay refugio ahí? Sí. Pues yo lo dudo, yo lo dudo, porque esto sería... Mira, hay un medioambientalista, no me acuerdo cómo se llamaba, lo cito por ahí en mi libro, porque manejaba un concepto bastante interesante, que es que la atmósfera es telequinética. La atmósfera es telequinética quiere decir que cualquier suceso que ocurra en la atmósfera, en cualquier parte del planeta, se acaba transmitiendo a la otra parte de la Tierra. Es decir, es una cosa que esto se ha manejado mucho en cuestiones como el cambio climático, ¿no? Sí. O sea, al final estamos todos conectados a través de esa cinta transportadora que es la atmósfera, ¿no? Tú fíjate, aquí en Canarias, por ponerte un ejemplo, ¿no? que va muy al hilo de lo que estamos comentando. Tú recuerdas, pues bueno, este acontecimiento triste que tuvo lugar hace 3 años, el 11 de marzo de 2011, en Japón, con el tsunami. Sí, claro. Y bueno, y el accidente de la central nuclear de Fukushima, ¿no? Sí. Ahí hubo una serie de emanaciones de gas radioactivo que con el paso del tiempo, a los 3 o 4 meses, se midieron aquí en Canarias, en la otra parte del planeta. Las Islas Canarias están aquí al lado de África, ¿verdad?, en el Océano Atlántico. Entonces, pues imagínate si esto fuera un conflicto nuclear de grandes dimensiones. Claro. Mencionas también en el libro la amenaza de grandes pandemias producidas por microorganismos. Siempre ha habido la idea de que algún sector de la humanidad siempre va a poder resistir, porque siempre va a haber suficiente biodiversidad genética para codificar mutaciones que hagan resistentes a cualquier virus. O sea, que si bien los microorganismos pueden arrasar con grandes cantidades de seres humanos, nunca extinguirlas. ¿Eso es una idea errada, o tú crees que sí tiene posibilidad de extinguirnos por completo una pandemia? No, claro. Nosotros cuando hablamos de apocalipsis o de fin del mundo, el fin del mundo siempre es un concepto relativo. Respecto a lo que tú comentas de posibles pandemias que pudieran hacer desaparecer a la humanidad, esto es muy relativo, entre otras cuestiones, por lo que comentas de la resistencia biológica que por naturaleza tienen ciertos individuos y que hacen que el virus al final acabe adaptándose a la propia especie humana, ¿no? Esto ha pasado siempre, pasó incluso con una de las peores pandemias que se recuerda, que fue la de la gripe, la famosa gripe española, ¿verdad? La gripe de 1918, que según algunas estimaciones, porque esto se está estudiando todavía, el alcance de esta pandemia fue brutal, según algunas estimaciones llegó a acabar con
entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, que se dice pronto. Según al autor al que leas, pues te dice una cifra u otra. Y a pesar de todo, pues al final la humanidad pudo sobrevivir y controlar este virus, pero al final por una cuestión meramente natural, ¿no? O sea, claro. el virus se acaba adaptando al propio ser humano y el ser humano convive con él de una manera normal. También lo vimos hace unos años, en el 2009, con la famosa pandemia, que quizás fue una cosa cuyas alarmas fueron sacadas de contexto y un poco exageradas, de la gripe A, que sin embargo dejó unas cuantas decenas de miles de personas muertas en el mundo. Pero al final acabó el ser humano aceptándolo como si fuera un virus normal de la gripe, ¿no? Claro. Y hoy en día pues nadie teme a este tipo de virus, ¿no? Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical, Alfonso, y al regreso seguimos conversando sobre el reloj del fin del mundo. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Alfonso Ferrer desde Canarias, España. Él es autor del libro El reloj del fin del mundo por la editorial Nautilus, y en ese texto pues se discuten algunas de las amenazas que penden sobre la especie humana, y algunas, las más serias, pues sí pueden atentar contra la propia existencia de nuestra especie. Alfonso, desde tiempos cuando se empezaron a redactar los textos apocalípticos, uno de los primeros grandes miedos era que las estrellas se cayeran sobre la Tierra. El libro Apocalipsis hace varias referencias a esto, y hoy la astronomía, pues si bien no lo hace con la misma alarma con que se hacen respecto a otras amenazas, la astronomía sí señala que de vez en cuando, esporádicamente, ciertos asteroides sí pasan cerca de la Tierra, y que pues quizás en un futuro tendríamos que estar más preparados para esto, y ya tenemos alguna experiencia. Cayó en Yucatán, en la península de Yucatán, no sé si un meteorito, un asteroide que, bueno, generó esta nube de humo y acabó con los dinosaurios. ¿Qué tan alto es el riesgo de que un cuerpo que proceda del espacio choque contra la Tierra? Bueno, pues tú, fíjate, Gabriel, sin ir más lejos, tú apuntas al asteroide de los dinosaurios, perdón, hace 65 millones de años, ahí en la península de Yucatán, pero nosotros tenemos un ejemplo bastante más cercano. Mira, sin ir más lejos, todos recordamos lo que pasó el año pasado, en marzo, creo que fue de 2013, en febrero, con estos meteoritos que entraron en la atmósfera a la altura de la ciudad rusa de Chelyabinsk, que bueno, dejaron una estampida en la atmósfera tremenda. Están los vídeos ahí en YouTube que se pueden consultar. Se oye esa explosión tremenda en la atmósfera, esa humareda que deja aproximadamente, afortunadamente quiero decir, no sé si me escucha, Gabriel. Sí, adelante. Sí. Pensé que se había cortado. Pues este asteroide no pilló a ninguna ciudad de por medio ni a ningún núcleo poblacional, porque hubiera sido tremendo. Pero fíjate tú que el impacto, los efectos que dejó la reentrada de este meteorito, que se rompieron todas las cristaleras, todas las ventanas de esa pequeña localidad rusa, y dejó nada menos que un saldo de unos 1.000 muertos. 1.000 muertos, o sea, 1.000 heridos, 1.000 personas afectadas, por heridas de cortes de cristales, 1.000 personas. Yo creo que no hay antecedentes en la historia de la humanidad, por lo menos registradas, donde se haya contabilizado tal cantidad de personas heridas o afectadas por la entrada de un meteorito. O sea, esto es un serio aviso de lo que ya pasó en su momento, y nos está diciendo este evento que esto puede repetirse en el futuro. También pasó en 1908 con Tunguska, ¿no? En Rusia. ¿Y si es suficientemente grande, esto sí podría acabar con la especie humana? Por supuesto. Fíjate, si pasó con una especie tan poderosa como la de los dinosaurios, una especie absolutamente hegemónica en su momento, controlaba todo el planeta, podría pasar perfectamente con la especie humana. Nosotros siempre pensamos, yo sé muchas veces esto cuando sale en alguna tertulia, siempre lo saco a colación, porque es que es verdad, nosotros somos una especie que pensamos que estamos aquí, no vamos a quedar para siempre, pero realmente somos una especie que podemos estar de paso si algún acontecimiento de esto tiene lugar. Seremos como una especie de suspiro, ¿no?, en la historia del planeta, y podría ser perfectamente por un acontecimiento de este tipo, como ya pasó en el pasado remoto, ¿no?
Hollywood nos da mucha esperanza, nos ofrece mucha esperanza con películas como Armageddon, de que la NASA tiene en su haber armas nucleares que si una amenaza como esta llega, ellos podrían desviar el meteorito disparando misiles. ¿Eso es así? O sea, ¿sí estamos preparados? Lo que hay son muchos proyectos sobre el papel. Que el papel, como sabemos, todo lo aguanta, ¿no? Pero hay proyectos muy interesantes y además hay una preocupación cada vez más creciente. Mira, el año pasado se reunía por parte, en el contexto de la ONU. La ONU tiene una preocupación también respecto a este asunto. La ONU organizaba una serie de reuniones en la que estaban implicadas pues astronautas, cosmólogos, científicos de varias ramas científicas para debatir este problema, porque después de lo que pasó precisamente en Chelyabinsk se tomó buena nota y se sabía que esto ya podía pasar, podía repetirse en cualquier momento. Y lo que se está es exigiendo dinero en inversión en monitorizar, por un lado, toda la cantidad de asteroides que hay alrededor de nuestro planeta, en el sistema solar, de las cuales conocemos una fracción, conocemos una pequeña parte de todas esas rocas que están ahí, como si eso fuera una especie de billar cósmico, ¿no? Está absolutamente descontrolado. Por un lado tenemos un listado de la NASA, estos famosos NEOs que se pueden consultar en internet, donde están registrados todos los asteroides potencialmente peligrosos que pueden impactar contra la Tierra. Pero eso es solo una parte. Y por otro lado, el desarrollo de sistemas que pudieran desviar un asteroide en caso de que fuera detectado. Pero aquí nos encontramos con varios problemas. Uno de ellos es con qué antelación podemos anticipar nosotros una amenaza de este tipo. Mira, el pasado 3 de mayo pasó a solo 300.000 kilómetros de la Tierra, esto es una distancia inferior a la que separa a la Luna de nuestro planeta, un asteroide de unos 8 metros de largo, que puede parecer que no es mucho, pero si cae en la Tierra esto puede arrasar con una ciudad, pero se detectó a solo 5 días de que llegara a pasar por nuestra atmósfera, o cerca, nuestra atmósfera no, sino cerca de nuestra órbita. Claro, con 5 días de antelación, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta frente a una amenaza de este tipo? Sería muy difícil saber cómo actuarían las autoridades, ¿no? Porque en ese caso se publicaría, sería pública esa amenaza. Esto yo estuve hablando con un científico del Museo de la Ciencia del Cosmos aquí en Tenerife, y él era bastante escéptico. O sea, aquí los primeros que se salvarían serían pues las personas que tuvieran conocimiento de esa posible amenaza, esa llegada del asteroide, si irían a un búnker o lo que sea, pero el resto del planeta, seguramente el resto de la sociedad, nos quedaríamos sin saber en qué momento va a impactar contra la Tierra una cosa de estas, ¿no? Claro. Te estoy hablando a 5 días de llegar a nuestro planeta. En el caso del asteroide de Chelyabinsk, el meteorito, solo nos enteramos cuando ya había reentrado en la atmósfera. O sea, no hubo capacidad de respuesta prácticamente, ¿no? Claro, vamos a hablar de terremotos. En estos últimos años hay la percepción de que la incidencia de terremotos es mayor que en fechas anteriores. Y esto suena extraño porque siempre ha habido la idea de que la mano del hombre no tiene nada que ver con los terremotos, pero hay algunas teorías conspiranoicas por ahí que dicen, bueno, pero los ensayos nucleares y sobre todo el fracking, que es una nueva técnica que hay para la extracción de hidrocarburos, esto está generando más terremotos. Te pregunto, ¿es verdad que hay una mayor tasa de terremotos en estos últimos años? Y en segundo lugar, en caso de ser así, ¿la mano del hombre está detrás de eso? Bueno, yo creo sinceramente que lo que hay es más información con todo el tema de las redes sociales y la eclosión de Internet. Todo el mundo está informado de todo lo que pasa al momento. Entonces yo creo que es una cuestión de percepción, porque terremotos siempre ha habido con la misma regularidad. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes de cualquier acontecimiento que pasa un poco extraordinario, ¿no? Ahora, al margen de esto, sí es verdad que lo que apunta con la extracción de gases es un problema que se está discutiendo actualmente aquí en España, sin ir más lejos. Se está hablando a raíz de una serie de extracciones de gas que se están llevando a cabo en el mar Mediterráneo, frente a la costa oriental de la península ibérica, que han dado lugar recientemente a varios movimientos, a varios sismos que han preocupado mucho a la población local, y cuyo origen se sospechaba que estaban estas extracciones de gas, como efectivamente así parece ser que se ha determinado a raíz de un informe que ha visto la luz recientemente, ¿no? O sea, el ser humano puede inducir terremotos, eso no es ninguna fantasía, ¿no? Ya. Eso Ahora, es cierto, ¿no? Pero te pregunto, una secuencia de terremotos yo no creo que tenga la capacidad de extinguir a la especie humana. O sea, sí puede causar daños, pero no es una cosa así tan catastrófica de grandes proporciones como sí sería un asteroide. Pero corrígeme si no es así.
No, efectivamente, aquí los efectos serían más bien locales, ¿no? Claro. Serían locales, pues, hombre, podría dar, un terremoto bastante grande puede arrojar unas cifras tremendamente terribles. Yo estaba aquí consultando ahora un terremoto que hubo en 1201 en Oriente Medio, arrojó una cifra de muertos de cerca de 1 millón de personas. O sea que en 1556 en China otro terremoto que dejó un saldo de 800.000 personas. Es decir, se puede contabilizar por decenas de miles o por cientos de miles, ¿eh? O sea que afortunadamente estamos más preparados para este tipo de cosas porque sobre todo lo bueno que tiene el fenómeno de los terremotos, a diferencia de los asteroides que no podemos predecir, es que los terremotos sabemos que se pueden concentrar en zonas que son más propensas a ellos, zonas próximas a fallas tectónicas y zonas donde en el pasado, por el historial que tiene esa zona, por esos antecedentes, pues podemos prever lo que va a pasar. Y así, por ejemplo, en zonas como Japón, las tasas de muertos por terremotos, donde es una cosa relativamente frecuente, son pues bastante bajas, la verdad, ¿no? Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy con Alfonso Ferrer. Él es autor del libro El reloj del fin del mundo. Eso es un texto que discute varias de las amenazas apocalípticas que penden sobre la especie humana. Oye, me llamó mucho la atención en tu libro, Alfonso, que le dedicaras atención al escenario que se explora en Terminator, esa película de Arnold Schwarzenegger, que pues, puesto que Arnold Schwarzenegger actúa en ella, inmediatamente la crítica asume que es una película mala, porque bueno, este hombre no ha hecho buenas películas. Pero el escenario de ciencia ficción que se presenta ahí, la verdad es que apunta a mucha reflexión científica y filosófica, o sea, hasta qué punto pues las máquinas sí se pueden volver contra nosotros. Y de ahí en adelante, pues todo un género de ciencia ficción apocalíptica también lo ha asumido, con Matrix, por ejemplo, esta idea de que, bueno, de que nuestras propias invenciones algún día se puedan volver y acabar con nuestra propia especie. ¿Cómo sería un escenario como ese? Bueno, pues la verdad es que para mí, esto tiene poco de ciencia ficción, ¿eh? Yo me parece uno de los fines del mundo entre comillas, más plausibles, porque mira, yo por ejemplo recientemente precisamente estaba consultando un artículo que ha publicado un investigador en inteligencia artificial, Steve Omohundro se llama este hombre, que aseguraba que literalmente, a menos que las máquinas estén diseñadas cuidadosamente, el rápido desarrollo de los sistemas autónomos llevará a estas máquinas a comportarse de manera antisocial y perjudicial, ya que son propensas a ello. Es decir, hay algunos autores, como por ejemplo Martin Rees, también el famoso astrónomo, ha escrito mucho sobre esto, que consideran que al ritmo al que se van desarrollando nuestra tecnología, por la famosa ley de Moore, por ejemplo, ¿no? Que es que cada 2 años se duplica la capacidad de nuestros procesadores. Habrá un momento en que esa chispa de la conciencia salte de manera inevitable, ¿no? Y los sistemas informáticos, los ordenadores, etcétera, empiecen a tomar sus propias decisiones. El problema, según concreta Martin Rees, sería en el momento en que estos robots o estas máquinas empiecen a reproducirse y autorrepararse y a competir con el ser humano por los recursos. Martin Rees ponía un ejemplo bastante gráfico, que es que en el caso de una planta artificial, por ejemplo, que despliega sus hojas para captar más luz solar, pero haciéndole sombra a una planta natural que está al lado de ella, por ejemplo. Ahí está restándole recursos, no está compitiendo con otro individuo al cual pues le está perjudicando, ¿no? Esto podría pasar con el ser humano y nuestra relación con las máquinas. Claro. También, creo que no lo mencionas en el libro, pero te pregunto, hay mucho temor con la nanotecnología, es decir, máquinas a escala muy pequeña, pero que si están mal programadas podrían reproducirse indefinidamente y generar pues como una gran masa gris que acabaría con toda la materia, o que convertiría en un masa gris toda la materia del universo. ¿Ese desastre nanotecnológico es plausible? Sí, bueno, en el tema de la nanotecnología es que sería una especie, la conspiración de las máquinas sería más sutil, ¿verdad? Sí. Porque son pequeñas máquinas que no puedes ver, no puedes intuir prácticamente, pero prácticamente
muchos autores consideran que en el futuro los seres humanos tendremos muchos implantes nanotecnológicos, ya sea en nuestro cerebro, en nuestro torrente sanguíneo, etcétera. Serán pequeñas máquinas que monitoricen nuestro estado de salud. Eso será una cosa en el futuro, quizás dentro de 20 o 30 años será una cosa más o menos normal. Y esas máquinas pueden ser susceptibles de, si están sujetas a alguna inteligencia que pudiera despertarse en un momento dado, pueden ser susceptibles de ser manipuladas para que reaccionen contra el propio ser humano. En cierta manera, esto que te estoy contando es una especie de conspiración silenciosa que ya ha empezado hace tiempo ya, con nuestros teléfonos móviles de los cuales no nos podemos desprender, ¿verdad? Con nuestra relación estrecha con las redes sociales, con Internet, en gran medida estamos en manos de las máquinas, se puede decir de esta manera, ¿no? Y además, de una manera que cada vez nos sorprende más, aplicaciones como, no sé si conoces la aplicación Siri, esta de iPhone, ¿no? Que es para una especie de secretaria virtual, donde tú le hablas y le dices, pues quiero llamar a Pepito, o quiero que me mandes un email, y Siri, esta secretaria virtual, reacciona como si fuera un ser humano, una persona inteligente, y efectúa todas esas operaciones, ¿no? Y no han inventado favores sexuales virtuales de secretaria, supongo, Sí, todavía. En algún momento llegará. Mira, hablando de cuestiones sexuales, también mencionas en el libro la posibilidad de que haya falta de fertilidad en un futuro por parte de la especie humana, y que pues esa ausencia de fertilidad eventualmente haga que nuestros números se vayan reduciendo hasta que eventualmente desaparezcamos. Que hay una película de Hollywood también que explora este tema. ¿Qué tan plausible es eso? Bueno, la verdad es que esto pertenece más al campo de lo especulativo, pero todo tiene una base, ¿verdad? Todas las amenazas que pongo en el libro tienen una razón de ser, y esta en concretamente, que además queda magistralmente plasmado en la película esta que tú comentas, Hijos de los Hombres se llama, esta película americana donde plantea un escenario futuro donde las mujeres no tienen hijos, entonces la humanidad, y si es verdad que está abocada a la desaparición absoluta, ¿no? Y todos estos temores vienen a raíz de todo esto que se ha comentado en los últimos años, ¿verdad? De que los espermatozoides de los hombres cada vez tienen peor calidad, la capacidad del hombre para tener hijos se verá cada vez más perjudicado con el paso del tiempo. Por un lado, se alude a factores como la contaminación ambiental, esto que siempre se ha dicho, ¿verdad? De los pantalones, los jeans ajustados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos son mitos, ¿no? Esto ha hecho especular y esbozar teorías como la que estamos comentando, de que el hombre en el futuro será estéril y no podrá tener descendencia, y dando con ello al fin de la humanidad, ¿no? Pero ¿cuánto mito hay en eso? Es especulativo, pero es interesante, ¿no? Pero ¿cuánto mito hay en eso? Porque eso de los pantalones yo lo he escuchado muchas veces, pero siempre he pensado que es un mito. ¿No es un mito? Yo he pensado también, hombre, yo en su momento, la verdad es que ya no tanto, ¿no? Pero en su momento yo me acuerdo, se hablaba mucho de esto hace unos 20 años, así, pero lo que sí parece que tiene poco de mito es el tema por un lado, de la alimentación que estamos ingiriendo. Muchas veces, cada vez por el ritmo de vida, se ingieren alimentos de peor calidad, comida rápida, muchos conservantes, etcétera. Y por otro lado, el tema de la contaminación ambiental. Esos factores sí parece ser bastante determinantes en este asunto, ¿eh? Sí. No tocas en el libro, pero te aprovecho para preguntarle, porque a propósito que estamos vinculando tu libro con escenarios apocalípticos que se retratan en Hollywood, hay una película en Hollywood que se llama Idiocracia, que trata no sobre la desaparición de la especie humana, pero sí sobre su embrutecimiento, porque desde los días de la eugenesia se ha sabido, o por lo menos se ha tenido la idea, de que los menos inteligentes se reproducen a mayor tasa de fertilidad, y que los más inteligentes tienen menos hijos. Y si esa tendencia continúa, pues en cuestión de 2 o 3 años, pues la especie humana, su nivel de inteligencia habrá descendido. Y eso no va a hacer que nos extingamos, pero sí va a hacer, bueno, que nuestra calidad de vida sea mucho peor que la que es hoy. Eso se retrata en una comedia de ciencia ficción que se llama Idiocracia. ¿Tú ves eso plausible? Que era la preocupación original de quienes lanzaron el movimiento de la eugenesia. Sí, bueno, eso que apunta, yo lo veo como un mito, ¿no? O sea, lo veo una cosa que podría pasar, pero mira, fíjate que, sin embargo, por otro lado, en contraposición a eso que comenta Gabriel, hay otra idea también no menos preocupante que propone todo lo contrario, ¿no? Y es que con el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la manipulación genética,
pues en el futuro, en un futuro relativamente cercano, podremos, además habrás oído hablar de esto y tu audiencia seguramente también, podremos diseñar, entre comillas, a nuestros hijos, ¿no? Podremos elegir cómo serán, si serán guapos, si serán inteligentes, si serán resistentes a determinado tipo de enfermedades, de tal manera que en el futuro se plantea que habrá dos tipos de especies en la especie humana, dos tipos de personas, ¿no? Las que tendrán suficiente nivel adquisitivo para acceder a ese tipo de tecnología, con lo cual serán todos guapos, sanos y listos, y habrá una especie de submundo, digamos, formado por personas con poco nivel adquisitivo, que serán todos muy feos, muy poco preparados intelectualmente, etcétera. Poco menos que como los orcos estos que se ven en El Señor de los Anillos, ¿no? En esa trilogía famosa. No, y ese escenario que tú narras ya está esbozado en una película que se llama Gattaca, que precisamente narra estas dos grandes castas que hay en la sociedad, los genéticamente modificados y aquellos que no. Mira, Alfonso, te voy a pedir que en 20 segundos nos digas qué podemos hacer, porque ya nos tenemos que ir, pero no quiero yo irme con una nota profundamente pesimista. ¿Hay algo que podamos hacer para evitar todas estas cosas? ¿Qué puede hacer el ciudadano común frente a estos riesgos? No, sobre todo tenemos que ser conscientes de que bueno, el tiempo de la especie humana en este planeta es limitado, pero cuando digo en este planeta es que seguramente el ser humano, para poder sobrevivir a todo este tipo de catástrofes, tendrá que irse a otro planeta, nuestro vecino planeta rojo, Marte, ¿no? Esa será la salvación, y a buen seguro yo confío en que sí, a lo largo de este siglo, además, seguramente el hombre pondrá un pie en Marte y eso abrirá un gran escenario de esperanza, ¿no? Alfonso, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Gracias a ti, Gabriel, ha sido un placer. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Norelba Torres en la producción, Franklin Palmar en el control técnico, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Sur, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 en mi Twitter.